Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Felipe Román. Espero que estén muy bien en sus casas, en sus respectivas cuarentenas. Y vamos a hacer la clase ahora de la resolución de las dudas del texto de Bauman. Eh, bueno, igual dimos tiempo para poder revisarlo. La idea es que ustedes fueran haciendo sus preguntas, así que yo aquí con mi computador voy a ir viendo lo que ustedes preguntaron y en relación a eso voy a ir explicando algunos conceptos del libro que obviamente ahí les pueden haber costado un poquito y también algunas instancias que nosotros revisamos el año pasado en algunos otros textos. Entonces ahí vamos a ir tratando de resolver sus dudas respectivas, ¿ya? Eh, Quise hacer esta grabación, bueno, ahora de vuelta del periodo de vacaciones que tuvimos para que también tuvieran tiempo para poder avanzar y si es que alguien no había alcanzado a hacerlo, que pudiera todavía hacer las preguntas, ¿ya? De los 24 del curso, 11 personas hicieron preguntas. Y es bastante bueno el caso de algunos que hicieron 2, 3, hasta 4 preguntas. Entonces ahora en este videito vamos a tratar de responder todas esas preguntas, ¿ya? Ya, empezamos con las preguntas, entonces va por orden alfabético las preguntas de cada uno, ¿ya? Así que estuve viendo sus preguntas, en varias se repite, acá mi librito de Bauman, en varias preguntas se repite el concepto de la licuefacción, ¿ya? Así que en varias preguntas aparece, así que vamos a hablar un poquito del concepto de licuefacción. Bueno, lo primero, enfatizar que Bauman hace un estudio en general del concepto, cuando él habla de la modernidad líquida, se está, o está tomando como idea base, como idea central, un marco teórico que tiene que ver con la posmodernidad, ¿ya? O sea, todas las ideas de Bauman se basan o se desarrollan dentro del concepto o dentro de la noción de posmodernidad, ¿ya? Es el primer elemento que tenemos que tener claro. Como vimos o como desarrollamos en el video anterior, está la modernidad, que la modernidad busca lo fijo, lo estable, la modernidad busca en este caso el desarrollo de grandes ideas o ese concepto que mencionamos que era el concepto de los metarrelatos, ¿cierto? Entonces la modernidad busca el conocimiento, el desarrollo, el progreso, la ciencia, todo eso es parte de la modernidad, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? La modernidad se basa en la idea del sólido, ¿ya? Cuando ustedes en el libro aparece el concepto de sólido, ese concepto está asociado a la idea de la modernidad, ¿ya? Ahora, la modernidad busca esos sólidos, ¿ya? Pero también, como la modernidad tiene un elemento de crítica, en general lo que busca la modernidad como tal es tener un sólido, criticarlo, transformarlo y cambiarlo por otro sólido. Por ejemplo, en el siglo XIX, la principal idea, no sé, de la Revolución Francesa era la idea del liberalismo, la noción liberal, ¿ya? A partir de los principios del liberalismo, por ejemplo, se organizó un tipo de sociedad que era una sociedad de carácter burgués, ¿ya? Liberal burgués, que luchaba por una idea de república, igualdad ante la ley, quería eliminar la idea de monarquía absoluta. Entonces, en el fondo, el liberalismo, como idea moderna, llega a reemplazar a la monarquía, ¡pum! Y es un sólido, ¿ya? Ahora, otros movimientos modernos, por ejemplo, como el anarquismo o como el socialismo, ¿qué es lo que hacen? Hacen una crítica al liberalismo y, por ejemplo, los partidarios socialistas lo que querían hacer era derribar el sistema liberal burgués e instalar otro sistema, ¿ya? Que era en este caso el socialismo. El socialismo también es parte de la modernidad. Entonces, lo que buscaban los socialistas, por ejemplo, era eliminar un sólido o derretir un sólido, como aparece en el libro, y cambiarlo por otro, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la modernidad o los preceptos modernos lo que buscan es reemplazar un sólido por otro. A eso se refiere la idea de que aparece ahí en el libro y aparece también en una de las preguntas que ustedes hicieron, la idea de derretir un sólido y reemplazarlo por otro, ¿ya? En ese sentido, la modernidad busca una cierta idea de solidez y a eso se refiere el concepto de lo sólido que aparece acá en la introducción de Bauman, ¿ya? Entonces aquí, viendo puntualmente lo que ustedes establecieron o lo que ustedes preguntaron, Valeria Bustos pregunta ¿a qué, ¿a qué se refiere el texto cuando habla del poder de la licuefacción? Siempre licuefacción es de licuado,
¿ya? Si ustedes han escuchado el concepto de licuado, de, no sé, la licuadora, ¿qué es lo que hace la licuadora? Toma algo que es sólido, ¿cierto? Ya, una fruta, uno mete eso a la licuadora, le echa agua, ¿cierto? Se termina transformando en un jugo, en un líquido, ¿cierto? Entonces, cuando hablemos del concepto de licuefacción, se refiere a licuar lo sólido y transformarlo en algo líquido, ¿ya? En ese sentido, cuando en el texto se habla de la licuefacción, se refiere a tomar estas ideas sólidas, ¿ya? Y disolverlas o licuarlas para transformarlas a otra cosa. Pero a diferencia de las ideas modernas, porque como acabamos de decir, las ideas modernas lo que buscaban es reemplazar un sólido por otro, ¿ya? Mientras que acá, en la segunda mitad del siglo XX, lo que desarrolla aquí Bauman y lo que desarrollan varios teóricos con esta idea de licuefacción es que los sólidos ya no son tan sólidos y empiezan a derretirse o a desarmarse o a convertirse en una sustancia que es que no es completamente líquida tampoco, pero sí es algo licuado, ¿ya? Entonces es un sólido que se va como desarmando o es un sólido que se va licuando. No es algo que, no es algo que se convierta en algo completamente líquido, no, pero ya tampoco es algo completamente sólido. Entonces la idea de licuefacción también hace cierta alusión a una instancia, podríamos decir, no sé, de carácter intermedio, en que algo no es ni sólido ni es líquido, pero es algo licuado, ¿ya? Si ustedes, no sé, pues, hacen, ustedes piensan en un licuado, ya, no sé, en un jugo de fruta, por ejemplo, no es algo completamente líquido, siempre quedan, no sé, los, la sustancia de la fruta, ¿ya? O si ustedes piensan, no sé, en una comida para bebé, la comida que le dan a los bebés, no es algo completamente líquido, es una especie como de pasta, ¿cierto? ¿Ya? Entonces el concepto de licuefacción hace relación a eso, a sólidos que se van como moliendo de alguna manera. Eh, entonces, dice acá, la pregunta decía, por ejemplo, cuando dice que se desplazó del sistema a la sociedad, que la sociedad, si bien la sociedad sigue teniendo elementos de solidez bastante claros, como por ejemplo, no sé, en el ámbito de la política o en el ámbito de la economía, se siguen manteniendo muchos estos sólidos, pero ya no son tan sólidos como eran antes. Ahora, por ejemplo, la política actual, que viene del periodo liberal burgués, que viene del siglo XIX, está muy cuestionada. Si hablamos, no sé, del rol de, no sé, los parlamentos, por ejemplo, o si hablamos de, no sé, una idea de política autoritaria, esas ideas en general hoy día están bastante cuestionadas, ¿ya? No es que esas instituciones hayan desaparecido, pero sí hoy día están bastante cuestionadas en su funcionamiento y en su esencia de cómo funcionan, ¿ya? Entonces, muchos de los elementos sólidos que existían antes, en términos de costumbres, en términos de instituciones, en términos de valores, se han ido cuestionando a través del tiempo, ¿ya? Si ustedes comparan cómo es el sistema escolar actual, por ejemplo, en términos, no sé, de trato entre las personas, ¿ya? Es bastante distinto. O sea, es la misma institución en el sentido organizativo, por decirlo de alguna manera, pero en términos de relaciones humanas se ha transformado bastante. O sea, si ustedes comparan la escuela del año 2020 con la escuela de 1950, en la cual los profesores le pegaban a los estudiantes, por ejemplo, o lo que importaba era la disciplina y lo que importaba era el obedecer más que incluso que el aprendizaje, todas esas instancias han ido cambiando, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la forma en cómo se educa, la forma en cómo se aprende, en cómo se enseña, esos elementos han ido variando con el tiempo, ¿ya? Entonces, la escuela como institución aún está y tiene muchos de los valores que se concebían originalmente, muchas de las estructuras organizativas, pero hay algunas instancias que han ido cambiando, ¿ya? Eh, Muchas de las verdades o de los metarrelatos previos han ido cambiando con el tiempo, ¿ya? O sea, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, no sé, incluso con el rol de la religión en muchos sentidos, que antes era un metarrelato súper fuerte, sobre todo a la primera mitad del siglo XX, esos elementos también con el tiempo, por distintas circunstancias, las que sean, se han ido cuestionando también, ¿ya? Y eso es parte de lo que podríamos llamar esta disolución de los sólidos, que empieza a pasar a ser algo licuefaccionado, ¿ya? Ya. Creo que con lo que dije respondí ya a la pregunta de
Valeria, y más o menos lo mismo de Antonio Serpa, que aparece acá, que dice: mi pregunta va hacia la idea de que lo sólido debe disolverse. ¿Esto hace referencia a lo tradicional o a lo que está establecido de alguna forma en nuestra sociedad? Sí, porque lo sólido incluye, como decíamos, lo institucional, lo sólido incluye los valores de una sociedad, lo sólido incluye la institucionalidad, incluye los grandes metarrelatos. Entonces, cuando dice que lo sólido debe disolverse, sí, son los elementos establecidos de la sociedad. Ahora hay que ver también de acuerdo a desde qué perspectiva nos posicionamos. O sea, si hablamos desde una lógica moderna, lo sólido busca, o desde una lógica moderna, hay ciertas visiones sólidas que quieren reemplazar a otras sólidas, ¿ya? En cambio, cuando dice acá lo sólido debe disolverse, estamos hablando claramente de una perspectiva más postmoderna, a partir de la cual se busca disolver lo sólido para irlo reemplazando por nuevas instancias de carácter distinto, que serían en este caso los fluidos, ¿ya? O la fluidez que habla Bauman en el texto. Así que cuando Antonio pregunta acá si lo sólido debe disolverse, ¿hace referencia a lo tradicional, lo que está establecido de alguna forma en nuestra sociedad? Sí, hace referencia a varios de esos elementos que, como dijimos, pueden ser instituciones, valores o distintos tipos de organización, ¿ya? Emilio Espinosa pregunta: ¿se pueden considerar entonces modernidad líquida y posmodernidad como sinónimos? ¿A qué se refiere el autor con tiempo, espacio, velocidad y la separación de estos? A ver, en cierta medida, modernidad líquida y posmodernidad podrían ser considerados como sinónimos, en cierta medida sí, ¿ya? Pero la posmodernidad es como la idea global, podríamos llamarlo de esa forma, y la modernidad líquida podría ser un concepto dentro de la posmodernidad. Entonces, en ese sentido, ¿son equiparables? Sí, se pueden usar como sinónimos, sí, pero la modernidad líquida como concepto es uno de los tantos conceptos de la posmodernidad, ¿ya? Así que para que lo tengan en consideración. Ya, y acá Emilio pregunta: ¿a qué se refiere el autor con tiempo, espacio y velocidad? Bueno, aquí son tres conceptos bien importantes, porque la modernidad como tal consideraba que, por ejemplo, el espacio era una instancia de carácter mucho más concreto. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en la modernidad una de las formas productivas más importantes son las industrias, ¿ya? Una industria es algo físico que está en un lugar X de la ciudad. Ya, aquí está esta industria, no sé, que produce, por ejemplo, alimentos, ¿ya? Ya, entonces la industria está en un lugar determinado de la ciudad, ¿ya? Y para poder supervisar una industria hay que tener un control sobre esa industria, no sé, hay que, ya sea una industria pública o privada, da lo mismo. Para hacer que los trabajadores produzcan, por ejemplo, hay que tener una persona ahí, un jefe de faena o un supervisor que lo esté supervisando constantemente para que produzcan, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ya es el caso como de una industria. Si lo llevamos al caso, por ejemplo, de una sociedad, ¿ya? A nivel general, la modernidad se basa mucho en el control de los espacios a nivel general, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dentro de una lógica moderna, no sé, liberal, una de las cosas que se quiere hacer en términos del espacio es tener el control del espacio, ¿ya? Control del espacio en términos territoriales, control del espacio en términos jurídicos, ¿ya? Si alguien, no sé, hace algo que no corresponde en un espacio determinado, se puede, no sé, ejercer la ley sobre esa persona y establecer un control sobre las personas o sobre grupos de personas, ¿ya? Y en este sentido aquí también está preguntando sobre el tiempo, ¿ya? Siempre en la modernidad el tiempo que se considera como tal o como importante es el futuro, es un proyecto a futuro, una proyección a futuro, ¿ya? Ahora, si vemos estos dos términos dentro de la lógica posmoderna, el espacio no es tan importante en la posmodernidad. ¿Por qué? Porque hoy día la mayor parte de las empresas, por ejemplo, o de los servicios, ni siquiera están en un espacio determinado. Si antes, por ejemplo, teníamos, no sé ya, una fábrica que producía alimentos, por ejemplo, esa fábrica tenía que estar en un lugar determinado de la ciudad, en un espacio determinado. Hoy día
hay muchas empresas que, por ejemplo, funcionan produciendo un producto, no sé, en una localidad X y te lo van a dejar a la casa. ¿Ya? Hacen, no sé, una entrega de delivery a la puerta de tu casa. Entonces el espacio de esa empresa no es tan importante, porque ahora lo que importa no es que la empresa esté en un lugar determinado, sino dónde te van a dejar el producto. ¿Ya? Eh, Igualmente, antes para poder controlar, no sé, determinados espacios, ¿ya? Determinados espacios públicos, se requería, no sé, contratar a muchas personas o tener mucha, no sé, fuerza policial, por ejemplo. O sea, si estamos hablando, no sé, a ver, hablemos antes de 1950. Si yo en 1950 quería controlar a un grupo de, no sé, obreros, por ejemplo, para que no hicieran una protesta en un lugar X de la ciudad, mi única opción era mandar, no sé, a un grupo de policías o a un grupo de militares para poder controlar esa instancia, ¿cierto? Ahora existen un montón de otras formas de control. Por ejemplo, eh, yo puedo tener, por ejemplo, no sé, o un estado puede tener cámaras de seguridad, por ejemplo, en un determinado sector, ya no sé, de la unidad operativa de control de tránsito. Entonces quizás yo voy a mandar, no sé, fuerzas policiales o voy a mandar, no sé, instancias de control o instancias de represión solamente cuando eso genere un problema en términos de tránsito, de desplazamiento, o alteración del orden público, algo así. Ya no tengo para qué tener de punto fijo a 200 personas ahí para establecer el control, sino que yo veo que cuando la situación se complica, ahí voy a mandar, por ejemplo, a las personas encargadas de eso. ¿Ya? Entonces, los sistemas de control hoy día tienen que ver mucho con o sea, no necesariamente con el espacio en sí, ¿ya? Lo mismo que hablábamos de la fábrica. Si antes yo tenía, por ejemplo, a una persona de punto fijo para supervisar que todos en la fábrica trabajaran, hicieran su labor y cumplieran los horarios, ahora todo eso, por ejemplo, se puede hacer de manera más digital o electrónica. O sea, yo puedo, no sé, por ejemplo, yo puedo tener una cámara puesta en la cadena de producción, ¿ya? Y puedo estar viendo quizás por internet o por algún programa o por alguna aplicación, puedo estar viendo desde mi casa si los trabajadores están produciendo o no. Ya, si yo soy el jefe, no tengo que estar ahí de forma física, sino que yo también puedo hacer ese control mediante otros mecanismos, ¿ya? Y en ese sentido, el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de Internet ha sido un elemento bastante importante para el desarrollo del control en términos políticos, económicos, etcétera. Eh, entonces, para ir retomando la idea, para la modernidad el espacio es súper importante, porque los mecanismos de control modernos tienen que ver con el espacio. Dentro de la posmodernidad el espacio no es tan importante, ¿ya? El espacio, de hecho, podríamos llamarlo de alguna forma, que bueno, después lo analiza un poco más adelante al final del prólogo. eh, el espacio es más voluble, es más fluido, más licuado, y aquí tiene que ver mucho con el concepto de extraterritorialidad que aparece al final del capítulo, ¿ya? Dice ahí que el poder hoy es extraterritorial. ¿Por qué? Llevémoslo a un ejemplo concreto. Si hablamos de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿ya? Lo que buscaban los revolucionarios era, o sea, sacar al rey del poder por todos los abusos que se habían cometido. Entonces, cuál era la forma de generar ese cambio? O sea, ir al Palacio Real, capturar al rey, obligarlo a hacer reforma, etcétera, etcétera. Entonces, la toma del poder o la forma de cambiar el sistema era ir al Palacio del Rey, capturarlo, obligarlo a hacer reformas, ¿ya? Lo mismo que se hizo, no sé, en 1917, la Revolución Rusa, ¿ya? Tomar, no sé, el Palacio de Invierno. Entonces, ahí el espacio es importante. Pero hoy día, ¿dónde reside el poder? Eh, Hoy día, si alguien en un país contemporáneo quisiera hacer un cambio político de esa forma, hoy día el poder reside principalmente en lo económico. Entonces, si en un país, en cualquier país, un grupo de revolucionarios o un grupo de manifestantes fuera y se tomara, no sé, el palacio de gobierno, probablemente no generaría ninguna gran transformación, porque hoy día el poder no reside ahí. El poder reside en la instancia de carácter económico, ¿ya? Hoy,
Y esas instancias de carácter económico son incluso el día de hoy virtuales. Porque, claro, yo puedo ir al, no sé, ya, puedo ir y tomarme todos los bancos y llevarme todo el dinero. Pero ese dinero no está ahí físicamente, en billete, en moneda, en lo que sea, sino que es un dinero que está de forma virtual. Entonces, ¿dónde reside el poder hoy día? El poder no reside, no sé, en el Palacio de la Moneda, donde está el presidente, sino que el poder reside en una instancia de flujo de los capitales. ¿Y dónde están los capitales chilenos? No sé, ¿dónde están nuestras platas de la AFP? Están invertidas en un conglomerado, no sé, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en China. O sea, hoy día el poder reside en todos lados y en ninguno a la vez. Entonces, en ese sentido, como los electrones, ¿ya? Que giran, dan vueltas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el espacio dentro de la posmodernidad no es tan importante porque hoy día el poder no reside en sí en un lugar físico. El poder reside en la virtualidad de la comunicación y en el Internet. Eh, entonces, en ese sentido, dentro de la lógica posmoderna o de la modernidad líquida, el espacio no es tan importante, ¿ya? Cuando se habla de la velocidad, obviamente dentro de la posmodernidad o dentro del concepto de la modernidad líquida, eh, la velocidad es importante. O sea, Internet tiene que ver mucho con el concepto de modernidad líquida. En este sentido, eh, bueno, basta ver qué es lo que se mueve de forma más rápida. Un sólido, o sea, si tenemos un sólido puede moverse de forma lenta, pero si tenemos algo líquido, lo líquido se puede mover y puede fluir más rápido, ¿ya? En ese sentido, todo lo que tiene que ver con la tecnología e Internet sería más parte de lo que podríamos entender como la modernidad líquida, ¿ya? Eh, entonces, en ese sentido, ahí está el concepto de tiempo, espacio y velocidad, cómo se trabaja más o menos en cada una de los paradigmas o de las instancias de modernidad y posmodernidad respectivamente. Bueno, ojo con eso, con el concepto de lo extraterritorial que aparece al final del capítulo, ¿ya? Que hoy día el poder no reside en ninguna parte en sí. Ya voy a tomar aquí la pregunta para continuar con lo mismo. Voy a tomar la pregunta aquí de Iván Morales que dice: hola, profe, no entendí muy bien o me perdí cuando se comienza a mencionar el panóptico y el concepto de licuefacción. ¿Por qué Bauman menciona aquí el concepto del panóptico? Porque el panóptico es un concepto de la modernidad, ¿ya? Bueno, concepto que lo mencionamos el año pasado, lo trabajamos, ¿ya? Concepto de Michel Foucault, que lo trabajamos en el texto Vigilar y Castigar. Entonces, el panóptico original, ¿ya? Era un sistema de control mucho más caro de implementar y donde tenía que tener a más gente vigilando todo este sistema, ¿ya? Entonces aparece acá, dice, la página 15, dice: el panóptico era un modelo de confrontación entre los dos lados de la relación de poder. Las estrategias de los jefes, salvaguardar la propia volatilidad y rutinizar el flujo de tiempo de los subordinados, se fusionaron. Pero existía una cierta tensión entre ambas tareas. La segunda tarea ponía límites a la primera, ataba a los rutinizadores al lugar en el cual habían sido confinados los objetos de esa rutinización temporal. Los rutinizadores no tenían una verdadera y plena libertad de movimientos. Era imposible considerar la opción de que pudiera haber amos ausentes, ¿ya? O sea, recuerden que panóptico hace alusión a un sistema de control, ¿ya? Entonces aquí cuando habla, por ejemplo, de los rutinizadores, eran las personas encargadas de fiscalizar que las personas efectivamente hicieran su trabajo, o bueno, en este caso, si lo vemos en términos de una prisión, cumplir su pena, ¿ya? Dice acá entonces: el panóptico tiene además otras desventajas. Ya estamos en la página 16. Es una estrategia costosa. Conquistar el espacio y dominarlo, así como mantener a los residentes en el lugar vigilado, implica una gran variedad de tareas administrativas engorrosas y caras.
hay que construir y mantener edificios, contratar y pagar a vigilantes profesionales, atender y abastecer la supervivencia y la capacidad laboral de los internos. Finalmente, administrar significa, de una u otra manera, responsabilizarse del bienestar general del lugar, aunque solo sea en nombre del propio interés. Y la responsabilidad significa estar atado al lugar. O sea, si yo soy el jefe de una empresa y quiero que mis trabajadores produzcan, según la lógica panoptical moderna, al estar encargado de eso, estoy obligado a estar ahí sí o sí para supervisar que los trabajadores produzcan, ¿ya? Entonces es un sistema, como dice acá, que es un sistema caro y que de alguna manera ata al rutinizador, a la persona que controla, a estar ahí, ¿ya? Esa es la idea de panóptico original, la idea de panóptico que podríamos llamar moderna, ¿ya? Eh, entonces, entonces, en el fondo, cuando aquí Iván preguntaba el tema del panóptico y la licuefacción, quiere decir que ahora los sistemas de control ya no son tan modernos como antes, ¿ya? Ya no se necesita a cierto número de personas en punto fijo, sino que esa idea moderna de control más rígido, más fija, más estable, ha ido dando paso a una instancia de carácter más licuefaccionada, ¿ya? Una instancia de control, claro, se busca el mismo control, pero mediante otros mecanismos y ya no mediante mecanismos de carácter tan fijo, ¿ya? Aquí aparece otra pregunta de Vicente González que dice: tengo una duda sobre los conceptos de licuefacción, que ya lo explicamos, superestructura y modernización de la sociedad. Ya, aquí estos dos conceptos, superestructura y modernización, son súper importantes porque cuando hablamos de la modernización tiene que ver con el progreso o el perfeccionamiento de todo lo que tiene que ver con, ya sea con la tecnología, ¿ya? O ya sea con el establecimiento de instituciones que sirvan para poder regular el comportamiento social o para poder organizar la sociedad en su conjunto, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de modernización, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología es parte de la modernización. Cuando hablemos, por ejemplo, de, no sé, fundar instituciones de carácter público o privado, es parte de la modernización. Por ejemplo, si en la sociedad necesitamos organizar, no sé, lo que tiene que ver con el medio ambiente, fundar, no sé, como se hizo aquí en Chile en el gobierno de Bachelet, fundar el Ministerio del Medio Ambiente para poder trabajar esa instancia y regularla, es parte de un proceso de modernización. Si, por ejemplo, yo fundo una nueva universidad, ya sea pública o privada, esa universidad va a aportar al conocimiento, va a aportar al desarrollo del conocimiento como tal, y eso sería parte también de un proceso de modernización. Si yo, por ejemplo, no sé, voy a fundar una institución para controlar, no sé, cómo funcionan las AFPs, por ejemplo, ¿ya? Que en este caso es la Superintendencia de AFP, esa institución que fiscaliza y ayuda de alguna manera a que un cierto sistema funcione de una determinada forma, es parte de un proceso de modernización, ¿ya? Entonces, ¿qué sería la modernización? La modernización tiene que ver con los adelantos tecnológicos, la modernización tiene que ver con la fundación de instituciones que ayuden al progreso de la sociedad, y la modernización también tiene que ver con el desarrollo de instancias de carácter social que ayuden a organizar y a desarrollar la sociedad en su conjunto, ¿ya? Entonces, una escuela, una universidad, una intendencia, no sé, un hospital, no sé, una institución que coordine la actividad económica, todo eso es parte de un proceso de modernización, ¿ya? A eso se refiere la idea de modernización. Acá aparece otro concepto más que estaba preguntando Vicente, es el concepto de superestructura, ¿ya? Según lo que vimos el año pasado, en los años 20 se empieza a trabajar esto en base a la teoría de Marx, y está toda esta discusión de qué era más importante. Si la estructura social que tiene relación con principalmente con lo socioeconómico, si hablamos, no sé, de clases sociales, o si hablamos de, no sé, la propiedad de los medios de producción, ¿ya? Todo eso es la estructura. Entonces, cuando hablemos de estructura y superestructura,
La estructura tiene que ver con las condiciones materiales de una sociedad. Clases sociales, producción, actividad económica, relaciones de clases sociales, etc. Todo eso es la estructura. Y lo que está preguntando Vicente acá es la superestructura. Y la superestructura tiene que ver con elementos de carácter sociocultural, podríamos llamarlo de esa forma, ¿ya? Entonces en la superestructura se considera todo lo que tiene que ver con las relaciones entre las personas, todo el tema de la organización social, lo que tiene que ver con las temáticas ligadas al conocimiento, ¿ya? Entonces, estructura, condiciones materiales concretas. Superestructura tiene que ver con las relaciones humanas y el desarrollo del conocimiento dentro de este ámbito, ¿ya? Por ejemplo, la educación es parte de la superestructura, ¿ya? La cultura como tal es parte de la superestructura de lo superestructural, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Estructura, elementos mucho más concretos que tienen que ver con el orden económico y social, y la superestructura tiene que ver más con la cultura y las relaciones entre las mismas personas, ¿ya? Ahí para que hagan la diferencia. Vamos avanzando. Ya, Ailén Morales pregunta si podía explicar mejor lo de lo sólido y cómo éste se deshace para dar lugar a otro sólido. Ya, es que lo que busca acá, tengo la duda de si esto es continuo a pesar de la dificultad de hacerlo moderno. Ya, lo que busca, como ya creo que esta parte ya la explicamos, si un sólido se disuelve, estaríamos hablando de una idea posmoderna, o estaríamos hablando dentro de la noción de modernidad líquida, porque lo que busca la modernidad es reemplazar un sólido por otro, ¿ya? O sea, si un sólido se deshace o se empieza a desarmar y da lugar a otro sólido, es para que ese sólido reemplace al otro sólido. Y ahí estaríamos hablando desde un paradigma moderno o desde la modernidad, ¿ya? O sea, estos procesos como pregunta acá Ailén, esto es continuo. Sí, es un proceso continuo, pero también son procesos que son bastante lentos a nivel general. O sea, el reemplazar una idea moderna por otra, en términos paradigmáticos, o el tratar de establecer un metarrelato moderno por sobre otro, son procesos bastante lentos. Eh, Ahora, cuando un sólido se disuelve, ¿ya? Siempre cuando hablemos del concepto de licuefacción o de deshacerse, estamos hablando dentro de los paradigmas de la modernidad líquida, ¿ya? Ahora, dentro de la modernidad líquida, los sólidos, obviamente aquí ya no es lo importante, ¿sí? Aquí lo importante van a ser los fluidos, en este caso, o lo importante va a ser lo que se puede moldear, ¿ya? En este sentido son verdades o relatos, podríamos llamarlo así, no tan sólidos como hemos venido explicando, ¿ya? O sea, una idea, por ejemplo, ya una idea actual que tenga que ver, no sé, con el conocimiento, con la ciencia, es una idea que no necesariamente va a tener un sustrato sólido como era en la modernidad, ¿ya? Por lo tanto, acá los sólidos que se disuelven pueden dar pie a otras ideas, sí, pueden dar pie a otras ideas, pero ya no va a tener esa misma característica sólida que tenían antes de, no sé, 1950, que es cuando se empiezan a desarrollar las ideas postmodernas. Entonces, en el fondo, la modernidad lo que busca, el concepto de la modernidad lo que busca es reemplazar un sólido por otro, ¿ya? Que es lo que está preguntando acá Constanza Muñoz. Dice, no entiendo a lo que se refiere con encontrar nuevos y mejorados sólidos. Eso es lo que busca la modernidad. La modernidad busca reemplazar un sólido por otro. Porque quizás un sólido X o un metarrelato no cumplía con ciertos elementos de carácter social, por ejemplo. El mismo liberalismo, el liberalismo burgués del siglo XIX, lo que buscaba, por ejemplo, era lograr una democracia, ¿cierto?
Ya, pero una democracia en términos de igualdad ante la ley, igualdad civil, en términos de, por ejemplo, votar, ya, que todos seamos iguales ante la ley y votemos. Entonces, en ese sentido, el sólido original, que era el liberalismo, quizás, claro, establecía igualdad ante la ley, establecía, por ejemplo, lo que tenía relación con no sé, por ejemplo, el sufragio universal, pero a lo mejor no solucionaba lo que tenía que ver con el tema de los derechos laborales, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el movimiento socialista o comunista lo que buscaba hacer era tomar este nuevo sólido que estaba apareciendo basado en las ideas de Marx y reemplazar el antiguo sólido que era el liberalismo por otro sólido, que era el socialismo, que en este caso, y de acuerdo a la perspectiva de Marx, sería un sólido, comillas, nuevo y mejorado, de acuerdo a esa lógica o a esa perspectiva, ¿ya? En ese contexto, por ejemplo, también la doctrina de la Iglesia Católica, la doctrina social de la Iglesia Católica, de acuerdo a su idea y a su lógica, ellos también buscaban reemplazar el sólido original liberal por el sólido que proponían ellos, que era su visión social cristiana, basado principalmente en la idea de la caridad hacia los otros, en la idea de la preocupación por el ser humano, etcétera, que en el caso de Chile fue lo que hizo la democracia cristiana en los 60 en el gobierno de Frei, ¿ya? Entonces, a eso se refiere a la idea de que ¿dónde estaba acá? Encontrar nuevos y mejorados sólidos, que era la pregunta de Constanza Muñoz. Eso, el encontrar nuevos y mejorados sólidos es parte de la modernidad como tal, ¿ya? Que busca reemplazar un paradigma por otro o una idea por otra, pero siempre basándose en la idea de lo sólido. Ya, aquí Isidora Muñoz pregunta algo parecido a lo de Ailén, que era, ¿el proceso de disolución de los sólidos es algo continuo? Sí, el proceso de disolución de los sólidos es algo continuo, en el sentido de que llegamos a un cierto punto, la crítica que se le hace, por ejemplo, a un elemento moderno de la modernidad, se va haciendo a través del tiempo, va siendo algo continuo, efectivamente. Y de cómo los sólidos que son disueltos cambiados por otros nuevos y mejores, pero ¿no son estas cualidades pasajeras? Es decir, que están sujetas al desarrollo de la sociedad. Ya, entiendo que es lo que da la pregunta. A ver, como pregunta Isidora acá, ¿el proceso de disolución de los sólidos es algo continuo? Sí, es algo continuo que se va haciendo constantemente, pero estas cualidades pasajeras no están sujetas al desarrollo de la sociedad. Claro que están sujetas al desarrollo de la sociedad, porque es la sociedad la que va a cuestionar esos conceptos. Entonces, por ejemplo, no sé, hoy día tenemos la idea de globalización, ¿cierto? Que es un paradigma importante en el mundo actual. Y según la idea de la globalización que hoy tenemos, y según los estudios que hoy existen sobre globalización, esta idea, no sé, empezó en los años 80, ¿ya? Hasta el día de hoy sigue bastante vigente, o sea, el concepto de globalización tiene ¿cuánto? 35, 40 años aproximadamente. Pero claro, si la sociedad sigue avanzando, si ahora, por ejemplo, por las crisis económicas del sistema neoliberal o por el tema de la pandemia a nivel mundial, quizás se puede empezar a cuestionar el concepto de globalización. Entonces, ¿estas cualidades están ligadas al desarrollo de la sociedad? Sí, están ligadas al desarrollo de la sociedad porque es la misma sociedad la que las va criticando y cuestionando. Entonces, claro, si lo vemos dentro de una lógica moderna, por ejemplo, la globalización va a tratar de defender su idea dentro de una lógica, no sé, neoliberal, o va a tratar de defender su idea dentro del ámbito económico. Pero ese sólido después, si lo vemos desde el punto de vista moderno, se puede reemplazar por otro sólido, por otra idea distinta. Ahora, si lo vemos desde una perspectiva posmoderna o si lo vemos dentro de la lógica de la modernidad líquida, los sólidos van siendo cambiados por otras instancias nuevas y mejores, licuefaccionadas, distintas, a partir de las cuales, por ejemplo, no sé, hoy día, si hablamos del sistema económico, ya que se basa en ciertas ideas, ciertos preceptos, quizás, no sé, eso hoy día puede ser reemplazado por otra cosa, ¿ya?
no sé, en los últimos tiempos o los últimos años se ha hablado harto, o hay muchas personas que han tratado de defender, por ejemplo, no sé, el, el autocultivo, no sé, de árboles o, no sé, plantas en la casa. Así como, haz tu propio huerto en tu casa, planta, no sé, planta papas, zapallo, no sé, lo que sea en una pequeña macetita, en tu, no sé, en tu jardín o en tu balcón. Entonces, esa idea de originalmente de cómo funcionaba la economía antes, ¿ya? De acuerdo a parámetros modernos, con la idea del progreso, desarrollo, ahora pueden ser reemplazadas por instancias de carácter alternativo, ¿ya? Eh, entonces, si se cuestionan las bases del sistema económico como parte de la modernidad, ahora entraríamos a distintas opciones que pueden ser más o menos correctas, pero que de acuerdo a los parámetros de la modernidad líquida son alternativas a la idea moderna original, ¿ya? Así que estas cualidades pasajeras, ¿están sujetas al desarrollo de la sociedad? Sí, están sujetas al desarrollo de la sociedad. Eh, con eso contestamos la pregunta de Isidora Muñoz. ¿La disolución de los sólidos es algo continuo? Sí, es algo continuo, ¿ya? Eh, de hecho, el proceso de disolución de los sólidos es algo continuo, pero también es algo bastante lento, ¿ya? Piensen en cómo funciona el sistema educacional en Chile, por ejemplo. La institución de la escuela es un sólido, ¿cierto? La institución escolar es un sólido, pero han ido cosas que han ido cambiando. En los últimos, no sé, 50, 60 años, por ejemplo, ahora ya hay algunas alternativas a cómo funciona el sistema educativo chileno, que el sistema educativo chileno es bastante conductista a nivel general. Existen algunas alternativas de colegio, como los colegios Montessori, por ejemplo, y otros, que buscan un tipo de desarrollo distinto, basado más en las habilidades, ¿ya? Y por ejemplo, bueno, esta misma clase grabada que estoy haciendo, ante las circunstancias y las emergencias que estamos viviendo, es una forma distinta de interaccionar, ¿ya? Es algo que ya no, como decíamos anteriormente, no se basa en el espacio. Este es un espacio, ahora un lugar virtual, podríamos llamarlo de alguna forma. Entonces, en ese sentido, eh, todo lo que tiene que ver con la forma de enseñanza, ¿ya? O la institución de la escuela en sí, hoy día podríamos decir que se está desarrollando dentro de una lógica más de la modernidad líquida o dentro de las ideas de licuefacción, ¿ya? Entonces hoy día, claro, no tenemos un único sistema educativo, sino que tenemos distintas alternativas y distintas circunstancias. Bueno, antes de que ocurriera el tema de la pandemia, por ejemplo, estaba mucho el tema de la educación e-learning, hacer cursos a distancia o cursos de forma virtual. Entonces el tema del espacio como tal ya no era tan importante, ¿ya? Eh, tenemos acá ya pregunta de Irina Pizarro que dice: en una parte del libro dice, la rigidez del orden es el artefacto y el sedimento de la libertad de los agentes humanos. Esto quiere decir que la solidez y el orden de un sistema entregan libertad a las personas que forman parte de éste. Se supone que lo que busca la solidez y el orden es la libertad de las personas. Sí, busca esa libertad de las personas, pero hasta un cierto punto, ¿ya? Busca la libertad de las personas hasta el punto que esas mismas personas no afecten la estabilidad o el orden del sistema. Entonces, por ejemplo, si lo llevamos al contexto actual, no sé, en los últimos 30 años, a ver, no sé, desde el 90 hasta hoy día en Chile, el sistema, claro, busca una solidez y un orden, ¿ya? Y darle libertad a las personas, pero en ciertos ámbitos que, no sé, sean funcionales al sistema respectivo. O sea, en el caso de Chile, en los últimos 30 años se ha querido dar libertad, sí, pero se ha querido dar libertad en ciertas áreas, por ejemplo, en torno al consumo, por ejemplo, en torno al tema de la libertad de elección, no sé, de servicios públicos, no sé, si lo llevamos al... Siempre, por ejemplo, el discurso de los gobiernos, desde los 90 en adelante, ha sido la libertad de elección, o sea, la libertad de elección, no sé, educativa, a que los padres tengan la opción de elegir si quieren un proyecto educativo público, privado, etcétera.
o que tengan libertad de elegir, no sé, sus AFPs, ¿ya? ¿Qué AFP se quiere meter usted? ¿Ya? Hábitat, Provida, lo que sea. O que tenga libertad de compra, libertad de, no sé. Entonces la libertad en este caso se enfoca sobre todo para el caso nuestro en términos económicos, ¿ya? Pero si alguien, por ejemplo, cuestiona una de las bases del sistema económico, como el sistema de las AFPs, ¿ya? El sistema se va a encargar de tratar de mantener esa solidez y ese orden sin que cambie el sistema de las AFPs. O sea, la solidez y el orden entregan libertad, sí, pero solamente hasta el punto de que la estructura no va a ser modificada. O sea, vamos a entregar o vamos a tratar de organizar el sistema para que efectivamente el sistema se mantenga sólido, estable y no cambie. Eso dentro de la lógica moderna, ¿ya? Entonces dice acá, pregunta también acá Irina, me quedó una duda respecto a lo que se dice de la redistribución y reasignación de los poderes de disolución de la modernidad. ¿Cuáles son o a qué se refieren los poderes de disolución de los que se habla? En este sentido, a ver, el poder está organizado de una cierta forma. Dentro de nuestro sistema político, que es un sistema político republicano, ¿ya? Nosotros elegimos a un presidente y le delegamos el poder a esa autoridad. O elegimos senadores, diputados y está delegado el poder de esa forma, ¿ya? En cambio, claro, esa forma de hacer política tiene que ver mucho con la modernidad. Esa forma de hacer política surge con las revoluciones liberales burguesas y desde ahí en adelante, desde más o menos la Revolución Francesa en adelante, mediados del siglo XIX con las revoluciones liberales, tenemos esa forma de organizar la política, ¿ya? Pero esa forma de hacer política ahora está siendo cuestionada, no solamente en Chile, sino que en muchas partes del mundo. Entonces, esa estructura rígida, sólida, moderna, ahora busca ser reemplazada por otra cosa, ¿ya? Y eso sería entonces lo que tiene que ver con los poderes de disolución. Por ejemplo, una forma de poder local, no sé, en hacer un cabildo o en hacer, no sé, una institución con tus vecinos, con tus amigos que cuestionen elementos del sistema, sería parte, por ejemplo, de estos poderes de disolución. Si yo quiero, por ejemplo, con una organización social, ya supongamos el colectivo No Más AFP, que quiere, no sé, disolver la AFP, acabar con la AFP y transformarla en otra cosa, ¿ya? Sería parte de estos poderes de disolución, que quieren transformar elementos de la estructura, quieren transformar esos elementos sólidos que habían anteriormente y reemplazarlos por otra cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué sería un poder de disolución? Serían todas estas instancias de carácter organizativo o todas estas instancias que cuestionan de alguna manera el poder como tradicionalmente se ha organizado dentro de los últimos 2 siglos aproximadamente, ¿ya? Ya ahí tenemos acá la última pregunta, que es la de Carla Pontigia, que dice... ya dice, tengo una duda sobre vocabulario, no entendí muy bien lo que salía en Google y son con las palabras distópico y distopía, ¿ya? Distopía es lo contrario de utopía. Una utopía es una idea de algo, no sé, ideal, soñado, magnífico, ¿ya? Una utopía, en ese sentido, la modernidad era sumamente utópica. La modernidad buscaba una verdad, una idea que nos llevara al desarrollo, que nos llevara al avance de la ciencia, al avance social, etcétera. Entonces, lo contrario de la utopía, un mundo ideal, es una distopía, ¿ya? Entonces, una distopía es un mundo, no sé, lúgubre, es un mundo sin ideales, sin sueños, sin proyecciones a futuro. Y en ese sentido, la idea de modernidad líquida sería, dentro de la posmodernidad, sería mucho más pesimista, ¿ya? Mucho más pesimista, mucho más como vivir el presente ahora porque no hay ninguna proyección al futuro. Toda la idea de proyección al futuro es de la modernidad. La posmodernidad es bien un poco más pesimista en ese sentido, ¿ya? Entonces, lo distópico sería cómo se lleva a cabo esa distopía, ¿ya? Distópico en este sentido sería el adjetivo de distopía, ¿ya?
Son términos de vocabulario. O sea, la modernidad sería utópica y la posmodernidad sería distópica. Ya, creo que esto ya lo respondimos. La expresión de derretir los sólidos hace alusión a derretir alguna idea que está impuesta, es difícil cambiarla. Sí, porque las ideas modernas son sólidas, entonces son ideas que están arraigadas de alguna forma en la sociedad, son metarrelatos y que es muy difícil cambiarlas. Por ejemplo, dice acá, cita Carla, por ejemplo, el pensamiento católico. Sí, o sea, si el pensamiento católico como tal, como gran poder político, se configuró en Europa en un periodo, no sé, medieval, ¿ya? Estamos hablando, no sé, con el tema de los papas, por ejemplo, o los imperios de la época, no sé, Carlomagno, años 700 después de Cristo, por ahí. O sea, el pensamiento católico de alguna manera se estableció como un gran relato más o menos desde el año 700, 800 después de Cristo. O sea, llevamos ¿cuánto? Cerca de 1200 y tantos años de pensamiento católico. Y el pensamiento católico dentro de la modernidad se construyó como una gran verdad, como un metarrelato. Entonces, claro, son ideas que son difíciles de cambiar y que se han mantenido a través del tiempo. Bueno, lo que se busca es generar un cambio rotundo dentro de la lógica de la modernidad, sí. Muchas visiones modernas pretendían, no sé, implementarse por sobre otra visión moderna y ojalá eliminarla y aniquilarla y borrar su idea y sus preceptos principales, ¿ya? Por ejemplo, no sé, dentro de la lógica socialista había un rechazo rotundo hacia la Iglesia Católica porque decía que, entre otras cosas, lograba una alienación de los seres humanos, que la gente estuviera preocupada de la otra vida y no de lo concreto del mundo como contemporáneo. Entonces, en ese sentido, lo que pretendía hacer el socialismo era acabar con la lógica católica, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿que buscaba generar cambio rotundo? Sí, busca generar cambio rotundo y, como decíamos, buscaba reemplazar un sólido por otro. La dominación del tiempo sobre el espacio es lo que hace a la modernidad. A ver, de alguna forma, para la modernidad, como dijimos, el espacio es fundamental. El manejo del espacio es fundamental para la modernidad, ¿ya? Ya sea espacio público, espacio privado, el estar presente, la idea de panóptico es importantísimo. En este caso sería más al revés. Es más la dominación del espacio sobre el tiempo a lo que hace la modernidad como tal. Porque la modernidad, para la modernidad el tiempo importante no es el ahora, sino que es el futuro. La modernidad siempre tiene una proyección de futuro. Por lo tanto, para el concepto de modernidad, el espacio sería más importante que el tiempo. En la posmodernidad es al revés. Para la posmodernidad el tiempo es más importante que el espacio. Porque en la posmodernidad todo necesita, los mecanismos de control, de comunicación, todo necesita ser automático, ¿ya? Automático, rápido. Entonces yo te hablo por WhatsApp y quiero que alguien me responda de forma automática, ¿ya? Entonces, en ese sentido, para la modernidad es más importante el espacio y para la posmodernidad sería más importante el tiempo, ¿ya? Bueno, acá está la misma pregunta que estaba más arriba, el tema de los poderes de disolución, que ya lo explicamos. Por último, me queda una duda si es que el libro hablará de la modernidad o posmodernidad, ya que es relativamente reciente. Bueno, la posmodernidad como concepto se empezó a construir en los años 60. Entonces, bueno, si bien el libro es reciente, los conceptos de posmodernidad con Lyotard, por ejemplo, parten los primeros libros de Lyotard son de la década del 60. Entonces, el concepto de posmodernidad desde ahí en adelante se empieza a desarrollar. A ver, en general, lo que habla el libro en su conjunto es cómo los conceptos de modernidad van siendo cuestionados y se han ido transformando a través del tiempo, pero el libro se enfoca más dentro de los parámetros o dentro de la lógica de la posmodernidad, ¿ya? Pero el autor de alguna manera también trata de buscar una cierta instancia intermedia, porque por algo el libro se llama Modernidad Líquida, ¿ya? Y es modernidad líquida porque ya los antiguos sólidos ya no son tan fijos, no son tan estables y van cambiando y se van modificando a través del tiempo.
Entonces el libro se inserta más dentro de un paradigma posmoderno, podríamos llamarlo así, ¿ya? Pero toma el concepto de modernidad, obviamente, para irlo estudiando, ver cómo se ha ido desarrollando y cómo ha ido variando a través del tiempo, ¿ya? Ya, con eso hemos respondido todas las preguntas que hicieron. Espero que les haya sido de utilidad. Pretendía hacerlo en menos tiempo, pero ya llevamos 50 y algo minutos. Bueno, pero es más o menos lo que equivalía a una clase, así que eso. Espero haber resolvido sus dudas. Espero que les haya servido. Y continúen leyendo el prólogo porque vamos a seguir trabajando con esto. Si hay más preguntas, háganlas, por favor, porque eso sirve para ir abriendo la discusión. Así que en el mismo espacio donde teníamos habilitado para hacer el tema de las preguntas, hagan un par más de preguntas si parece pertinente y podemos hacer otra clase aclaratoria. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense, traten de salir solamente lo necesario, tomen las precauciones respectivas y que estén muy bien. Un abrazote, cuídense.